Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, este, versículos del 13 al 17. Vamos a leerlos, pero antes de todo, oremos. Señor, gracias por este día, gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, a compartir tu palabra con denuedo. Te pido tu dirección, Señor, tu sabiduría que viene de tu palabra, Padre. Y ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Oro a ti. Amén y amén. Entonces, vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, el título de esta enseñanza es Estad firmes, estén firmes. Tal vez me ayuda Juan a pasar la diapositiva, ahí está. Entonces, hermanos, muchos creemos que la salvación se pierde. Muchos creen que la salvación se pierde. En la mayoría de las iglesias, esto es algo que todos que creen, que la salvación es algo que se pierde. Pero hoy vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Creemos que la salvación está en nuestras manos. Creemos que la salvación es algo que nosotros podemos, ¿cómo les digo? Que está en nuestras manos, que si yo me porto bien, entonces estoy bien con Dios, soy salvo. Pero si yo me porto mal y estoy en pecado, entonces pierdo mi salvación. Entonces, si la salvación depende de nosotros, estamos fritos. Si la salvación depende de mí, no lograría ser salvo, porque... Pero vamos a ver qué dicen las escrituras. Esto es lo que más o menos estaba pasando en la iglesia en Tesalónica, los hermanos de Tesalónica. Pablo se da cuenta que los creyentes de Tesalónica no tienen claridad acerca de la venida del Señor. No tienen claridad acerca del día del Señor, o sea, de la tribulación. Pablo se da cuenta que esta iglesia, ¿cómo decirles? Ellos están pensando que el rapto, que la venida del Señor ya se efectuó y que ellos se quedaron y que ellos perdieron su salvación, o sea, prácticamente el Señor los dejó y que ahora están en la tribulación. Y todo esto se daba porque ellos estaban recibiendo persecución. Algunos de ellos habían muerto y ellos se preguntaban, ¿y qué pasa con este hermano que murió ya? Y el Señor no vino, y otros pensaban que el Señor ya había regresado y que los había dejado. Entonces estaban en esa incertidumbre y pensando de que
que ya no iban a ser salvos. Y lo vemos aquí, porque en este texto de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13, está haciendo una comparación, un contraste entre los que se pierden y los que se salvan. Entre los que siguen a Cristo, entre los que siguen a Satanás y sus engaños y entre los que siguen a Jesucristo. En un contraste en cuanto a los que van a muerte eterna y los que van a vida eterna. Entonces, si ustedes se fijan desde el versículo 11, dice, 10, perdón, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero ahora comienza a hablar acerca de los hermanos que están en Tesalónica, la iglesia que está en Tesalónica, y les dice, pero, haciendo un contraste, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Y él les comienza a decir, nosotros debemos dar gracias a Dios por ustedes. ¿Por qué? Porque ellos quieren dar gracias a Dios por estos hermanos. Dice, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces, estos hermanos fueron escogidos ¿desde qué tiempo? Desde el principio para salvación. O sea que lo que nos está diciendo aquí es que estos hermanos han sido amados y han sido escogidos por Dios para salvación. ¿Desde cuándo los escogió Dios? Desde antes de la fundación del mundo. O sea que Dios no es que está salvando, no es que lo agarró por sorpresa y este sí me lo llevo y aquel no me lo llevo. Dice que desde antes de la fundación del mundo, Él escogió quienes iban a ser salvos. Él escogió quienes se iban a salvar. Y parece duro, ¿verdad? Pero si ustedes se van en Efesios 1:4, dice, Efesios 1:4, según nos escogió en Él, o sea, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Y en Apocalipsis 13:8, miren bien cómo dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, escogió quiénes iban a ser salvos y quiénes no iban a ser salvos. Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo a la bestia que era y no es y será. Aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida. O sea que el Señor escogió
desde antes de la fundación del mundo, desde antes que todo fuese creado, desde antes de la caída de la humanidad, desde antes de la caída de Adán y Eva. Antes de todo eso, Dios escogió quién iba a ser salvo. O sea, Él ya lo tenía planeado. Y nos preguntamos, ¿por qué nos escogió Dios? ¿O es injusto Dios? Pero miremos por qué nos escogió Dios. No porque seamos especiales, porque Deuteronomio 7:7 habla dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, y hablando del pueblo de Israel. Pero también eso tiene que ver con nosotros, no por ser nosotros mejores, no por ser especiales. Y en segunda de Timoteo 1:9 dice, no porque nuestras obras sean mejores. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No por nuestras obras, sino por su propósito. Porque en Efesios 2:8-9 también dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. ¿Por qué nos escogió? Es por su amor, por su voluntad, por su propósito y su gracia. En Efesios 1:5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, dice, en amor. ¿Por qué nos escogió Dios? Por amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según su voluntad. Y según de Timoteo 1:9 dice que quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito, es según el propósito que Él tiene. Y según la gracia, dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo, esa gracia nos salvó por medio de esa gracia inmerecida. Entonces, ¿es Dios injusto por esto? ¿Creen que Dios es injusto? Viendo que todos nosotros, Romanos 3:10-12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, dice, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, Dios viendo que todos deciden rechazarlo, que aún con las advertencias, aún cuando Dios nos dice que viene un tiempo en el cual Él va a mostrar su ira, viene un tiempo de juicio, aún así los seres humanos deciden no seguir a Dios. ¿Y por qué deciden no seguir a Dios? Porque amamos más nuestros pecados. Primera de San Juan 3:19 habla, dice, si me acompañan, San Juan 3:19. Dice, ok, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Que Jesús vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más su pecado que a Jesús.
porque sus obras eran malas. Y el 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz, aborrece a Jesucristo. Todo aquel que hace lo malo aborrece a Jesucristo. ¿Y cuánto hacen lo malo aquí? ¿Cuántos no hemos hecho lo malo? Todo mundo ha hecho lo malo. Todo mundo aborrece a Jesucristo. Todo mundo iba a la perdición. Todo mundo va para ese lugar por decisión propia, porque ama más su pecado. Dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amamos más nuestro pecado y vamos rumbo a la perdición. Y Dios, queriendo mostrar su misericordia de entre todos esos que van perdidos, agarra a algunos. Él dice que es por amor. O sea, es por su amor que Él decide mostrarle a todos esos que se pierden, mostrarles misericordia. Por su voluntad decide agarrar de todos esos que se pierden para mostrar su amor. ¿Es Dios injusto? No es Dios. Dios no es injusto. Todos nosotros decidimos estar sin Dios. Todos nosotros nos descarriamos. Todos nosotros no queremos a Dios voluntariamente, pero Dios tiene misericordia y Dios escoge algunos para que se salven, para mostrar su amor, para mostrar su misericordia sobre estos. Y yo no puedo decir que Dios es injusto, porque Dios no es injusto. Solo que en nuestra mente diríamos, ¿por qué Dios escoge? Pero todos nosotros rechazamos, ninguno es merecedor. Ninguno de nosotros es merecedor de la gracia de Dios. Ninguno de nosotros es digno de esa gracia. Y Dios en su misericordia escoge. ¿Es duro esto? Es duro. Porque queremos creer o pensamos que Dios es injusto porque escoge. Pero Dios no es injusto. Dios decide mostrar misericordia. Ahora, ¿qué medios utilizó Dios para salvarles? ¿Qué medios? Y en el versículo, vamos a 2 de Tesalonicenses. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué dice? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué hace? ¿Cuáles son los medios que Dios utiliza? Su Espíritu Santo y la fe en la verdad. ¿La fe en quién? En Jesucristo. La fe en aquel que murió en una cruz por nuestros pecados. Ahora, la obra es de Dios. No es que nosotros producimos fe. La obra la hace el Señor. Primero, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es nuestra condición? Efesios 2:1 nos habla acerca de que nosotros estamos muertos, muertos en delitos y pecados. Pregunta, ¿qué tanta vida tiene un muerto? Si usted mira a una persona que está muerta y le dice, mira, levántate, levántate, ¿se levantará aquella persona, aquel muerto? Mira, te animo a que te levantes. Levántate, yo sé que tú puedes. Y le da palabras de ánimo. Mira, te voy a cambiar de lugar. Te voy a poner en este lugar, es más bonito, es un lugar donde el ambiente es mejor, no hay tanta delincuencia, no hay nada. Levántate. ¿Se levantará aquel muerto? No, ¿verdad? Así es nuestra condición, hermanos. Estamos muertos.
y estamos en descomposición. Un muerto se va descomponiendo. ¿Qué es lo que ocurre con la humanidad? Se está descomponiendo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Primero comienza un proceso de regeneración. Y habla en Tito 3:5, habla sobre eso. Un proceso de regeneración. El Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas y aquel muerto, aquella persona que está muerta, aquella persona que sus tejidos están descomponiéndose, empieza a ser regenerado, empieza a sus tejidos a ser restaurados. ¿Y cómo es esto? En algún momento nosotros en nuestra vida escuchamos de Jesucristo. Escuchamos. Tal vez en ese momento no creímos, pero escuchamos la palabra de Dios. Escuchamos acerca de Jesucristo, de que Él murió en una cruz por nuestros pecados, que nos ama. Entonces el Espíritu Santo en nuestras vidas comienza a darle vida a ese cuerpo. Comienza a darle vida a ese cuerpo. Y aquel cuerpo que está muerto empieza a regenerarse por dentro. Hasta el punto cuando llega un momento donde aquella persona cree, llega a creer, pero no es por obra mía, no es por obra de ninguno, es por obra del Espíritu Santo. Llega a creer y en ese momento ocurre algo muy especial. Aquel muerto llega a tener vida. Aquel muerto cree. Aquel muerto recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aquel que estaba muerto vuelve a tener vida por la obra del Espíritu Santo. Y creemos, llegamos a creer porque se nos ha predicado la palabra de Dios, porque escuchamos la palabra de Dios. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios obra. El Espíritu Santo está obrando en nuestra vida y ocurre lo que se llama el nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, nueva vida. Nueva vida. Pero no solamente eso también. En Tito 3:5 habla acerca de que no solo hay vida, no solo nacemos de nuevo, no solamente volvemos a vivir, sino que también seguimos en un proceso y el Espíritu Santo va renovando nuestra vida, nos va haciendo cada vez, a vivir cada vez más en santidad. Es un proceso de santificación. Dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y vamos escuchando más de la palabra de Dios y Dios va transformando nuestra mente, va transformando nuestra vida. Y el arquitecto en medio de esa construcción, el que está haciendo esa remodelación es el Espíritu Santo. Y nosotros somos esa casa y el Espíritu Santo está remodelando y está quitando todo aquello que está malo y está haciendo una nueva obra. Está llevándonos cada día a hacer esa obra perfecta, a ser como nuestro Señor Jesucristo, como el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y esa obra va a estar completa hasta su venida. Esa obra vamos a ser transformados a la imagen de Jesucristo, un cuerpo nuevo sin pecado. Y no sé si usted se alegra por eso, porque ya no va a tener esa lucha con el pecado. Mientras estamos aquí, hay esa lucha todos los días, todos los días. Usted tiene que depender del Señor. Todos los días tiene que levantarse
y orar y meditar en su palabra y pedirle al Señor que le transforme. Pero Dios va haciendo esa obra por medio de su Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:18. Por lo tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, dice, de gloria en gloria, en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Su Espíritu Santo nos va llevando cada día más a ser transformados, más a nuestro Señor Jesucristo. Desde que conocí al Señor, Dios ha hecho una obra en mi vida. No la ha acabado, sigo en ese proceso y cada día sigo aprendiendo de Él. Y no soy la misma persona que antes era. Pero Dios va orando. Y hermanos, Dios va orando en sus vidas también. La palabra de Dios nos transforma. Su Espíritu Santo está orando también en nosotros. Ok. No dude de su salvación, porque la obra es de Dios. La obra es de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Ahora, ¿todavía tiene dudas? ¿Todavía tiene dudas acerca de su salvación? Dice el 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos llamó mediante el evangelio. ¿Saben? Es mediante la predicación de la palabra que las personas llegan a los pies de Cristo. Es mediante la predicación de la palabra de Dios, del evangelio, de las buenas nuevas de salvación que las personas van a llegar a Jesucristo. Y usted se pregunta, ¿por qué no hemos crecido? Porque la iglesia no ha predicado la palabra de Dios, porque no hemos compartido el evangelio. Dice que Él nos llamó mediante el evangelio. Pablo dice, mediante nuestro evangelio. ¿Cuál evangelio? Decía Pablo. Nuestro evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? El que predicaba Pablo, el que predicamos nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Es ese evangelio donde Cristo nos ha prometido vida eterna. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para ser participantes de esa gloria con Cristo, de la gloria de Cristo. Cuando Cristo regrese en su gloria y nosotros también estemos con Él, participantes de esa gloria eterna. Y esto es un contraste contra los que se pierden eternamente. Ellos no van a participar de la gloria eterna, sino de la condenación eterna. Pero nosotros somos llamados a participar de esa gloria eterna con Cristo, con nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted no le alegra, no le motiva todo eso, pensar que un día va a estar con Jesucristo, con su Señor, verlo a Él, a nuestro Señor, verlo con sus manos, con esos hoyos en sus manos, porque fue una cruz. Ver a nuestro Señor Jesucristo y estar con Él para siempre y ser consolados por Él para siempre. Amén. Yo no sé si usted está viviendo para este mundo, pero si usted está viviendo para este mundo, va a morir eternamente, va a ser condenado para este mundo.
por este mundo, por sus pecados. Entonces, no dude de su salvación. Los tesalonicenses tenían, ¿cómo decirlo? Pablo les había enseñado y Pablo les estaba diciendo, ustedes son escogidos. Dios los ha escogido desde el principio para salvación. Y Dios les ha llamado también o les ha dado el privilegio de participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no les decía Pablo, no duden que el Señor los va a salvar. Ahora, ¿por qué nosotros no debemos dudar de nuestra salvación? La palabra también de Dios es bien clara. En San Juan 6, si ustedes se van ahí, San Juan 6, quiero que lo busquen. San Juan 6. ¿Lo tienen ahí? San Juan 6, versículos 37. Vamos a ir a varios versículos ahí. Todo dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Escuchen bien, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Este es Jesucristo hablando. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo aquel que Dios ha escogido va a llegar a Jesucristo. Y Jesucristo dice, y el que a mí viene, no le echo fuera. Ahora, 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, dice, de todo lo que me diere, dice, no pierda, no pierda yo nada. Estaban ahí leyendo, hermanos, con la mascarilla que no. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día. Entonces, ¿va a perder alguna de sus ovejas Jesucristo? Dice, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ok, el 44. Oh, perdón, el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, o sea, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Él está diciendo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, si Dios no lo ha escogido, no puede llegar, dice. Y no es que está haciendo malo, es que no puede llegar por su incapacidad, porque no quiere, pues. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, no quiere venir. Si el Padre no lo rescata, no viene. Ahora, San Juan 10, 27 al 29. Vamos a ver. ¿Qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tres características de las ovejas. Escuchan la voz de su pastor. El pastor las conoce. Mejor, tres cosas. El pastor las conoce y estas ovejas siguen a su pastor. Pero algo bien interesante. Dice acá, y yo les doy, ¿qué? Vida eterna y no perecerán jamás. ¿Van a perecer? ¿Se van a extraviar? ¿Van a ir al mundo y se van a perder? No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿puede alguno arrebatarnos de la mano de Jesucristo? Nadie. Y usted puede decir, pero si me
me voy de las manos del Señor. Y si yo decido irme, entonces me pierdo, dice. Hermanos, si usted se va, el Señor no lo va a dejar. Y si usted se va, no se cumpliría, no podría ser que aquí dice ninguna de mis, o sea, ni una va a perecer. Si usted se va, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Como San Juan 1:12 habla que somos hijos de Dios. Y Hebreos 12:6 dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si usted es un hijo de Dios y usted se va al mundo, el Señor lo va a traer, lo va a azotar, lo va a disciplinar y lo va a traer. Pero si usted no es un hijo de Dios, usted se va a ir al mundo y va a vivir su vida como usted quiere. Pero Dios no es un padre negligente. Dios a sus hijos los disciplina y los trae. Y si no quiere recibir la disciplina del Señor, el Señor también se lo lleva. Dice, no, me lo llevo mejor. Y ahí está la disciplina en la Santa Cena también, cuando dice que muchos estaban enfermos y debilitados y muchos duermen ya, porque el Señor se los llevó. Ahora, hermanos, no dude de su salvación. Y si tiene dudas, si quiere realmente saber sobre su salvación, podemos al final hablar. Ahora, estén firmes en lo que han aprendido de la palabra de Dios. ¿Qué sucedía con los hermanos en Tesalónica? En el versículo 15, ¿a qué los anima Pablo? Les anima a estar firmes. Les dice, así que hermanos, les dice, estad firmes. O sea, les está diciendo, no duden, no duden de su salvación, no duden que el Señor va a regresar, no duden que él los va a llevar, no duden. Dios los ha escogido, Dios los ha escogido, Dios les ha dado el privilegio de ser participantes en su gloria. No duden. Así que hermanos, estén firmes, les dice, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Les dice, estén firmes, o sea, perseveren, manténganse firmes en la palabra de Dios, retengan, o sea, no descarten ni suelten, sino más bien guarden cuidadosamente y fielmente la doctrina que han aprendido de nosotros, decía Pablo, esta doctrina que es la palabra de Dios. O sea, no se dejen engañar, ellos habían sido movidos en su forma de pensar. Cuando ustedes ven en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, versículo 2, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, ellos había un problema debido a la persecución, debido a que se habían levantado personas que escribieron y dijeron, miren, el Señor ya los dejó. Ustedes perdieron su salvación, perdieron su oportunidad, el Señor ya vino y ahorita están en la tribulación. Y el Pablo les dice, no se dejen mover en su forma de pensar, estén firmes en lo que hemos enseñado, estén firmes. Él les enseñó a través de estas dos cartas que debían estar seguros en su salvación, que debían estar firmes en lo que Él les había enseñado acerca de la venida del Señor, que Dios los había escogido, y si Dios escoge, no hay forma de salirnos de eso. Dios escoge y lo hace por amor, porque todos íbamos a la perdición. Entonces, ¿cómo podemos estar firmes nosotros? Pablo les dice, estén firmes.
Estén firmes que en la palabra de Dios. Pablo predicó la palabra de Dios. En su carta de 1 Corintios 3:10 al 11, Pablo dice: yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Sobre esa base vamos a hablar, a predicar. No podemos traer otro evangelio. Por eso el Pablo les decía, estén firmes. Los apóstoles también hablaron, pero hablaron de parte del Señor y hablaron lo que el Señor les había dado. En Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Ellos hablaron la palabra de Dios. No hablaron de su propia imaginación, sino que hablaron la palabra, el fundamento, Cristo. Hebreos 11:1 al 2. Dios, habiendo hablado, dice, muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En otro tiempo Dios habló por medio de los profetas. Después, cuando Jesucristo estuvo aquí, cuando se escribió el Nuevo Testamento, Dios habló por medio de Jesucristo. Pero en Apocalipsis nos habla, Apocalipsis 21, nos dice, permítame, a ver si estoy equivocado. Apocalipsis 22, perdón, 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Nadie puede añadir ni quitar a lo que ya está escrito. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos conocer más acerca de esta salvación, de esto que Dios ha hecho. Necesitamos profundizar. Por eso es necesario los estudios. Usted debe comenzar con el 1 a 1, porque es lo básico para nuestra iglesia. Y usted debe seguir con los estudios Vida de Éxito. Y hay muchos más estudios. Hay clases también, Vida de Cristo 1, 2, 3, 4 y hasta el 5 creo que hay. Usted debe estar estudiando acerca de esta salvación, de lo que ha hecho Dios y de cómo nos ha escogido para poder estar firmes, para no ser movidos por cualquier doctrina o cualquier enseñanza de falsos maestros. Estén firmes, hermanos. Pregunta, ¿está perseverando usted en el estudio de la palabra de Dios? ¿Está perseverando, hermano? Los miro dolientes, algunos así, le hacen así, otros acá, otros estiran. Hermanos, ¿está perseverando en el estudio de la palabra de Dios? Amén. ¿Seguro? Miren, algunos de estos hermanos son difíciles, no los... Vamos a hacer el estudio y ellos, o sea, pasa la semana y no se acuerdan del estudio. Y yo los tengo que estar llamando. Hermano, vamos a hacer el estudio y yo sé que son como bebés espirituales. ¿Por qué?
porque los bebés todavía no se alimentan. Tienen que necesitan ayuda. Y así estamos y todos pasamos por eso. Pero hay algo que el bebé quiere. El bebé siempre tiene hambre. Y si muestra que tiene hambre, entonces hay vida ahí. Y espero, ¿verdad?, que estemos todavía con ese deseo de querer comer la palabra de Dios, la leche. Pero si no come, hermano, hay peligro. Hay no es peligro, sino yo digo, hay un problema. Si no, si le estamos dando a aquel bebé y aquel bebé no se mueve, yo creo que es un cadáver, ¿verdad? Ah, si le estamos dando, no es bebé, es cadáver. O sea, si no quiere, no come nada. Entonces no hay vida, es un cadáver. Y hay que pedirle al Señor que haga la obra mejor. Entonces, el punto 3, ahora tenemos una consolación eterna y esperanza sin merecerla, sin merecer esa esperanza. En los versículos 16 dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio, dice, consolación eterna y buena esperanza por gracia, dice, comporte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué obtenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre? Y miren cómo aquí vemos Dios Hijo, Dios y Dios Padre. Dice que lo que obtenemos es un amor eterno. Porque cuando ustedes van a los versículos, habla así, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, nos ama, nos da consolación eterna, nos da una buena esperanza por gracia. Esas son las cosas que recibimos, un amor eterno, que cual nadie nos puede separar de ese amor. Miren Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de ese amor. Si Dios lo ha amado, si Dios lo ha escogido, nadie lo puede separar de ese amor. Y Efesios 2:4, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó. Primera Juan 3:1, miren, dice, cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Miren cómo nos ama el Padre, nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Somos amados por Dios. Pero no solo somos amados, sino que también tenemos consolación eterna, porque Mateo 5:4, bienaventurados, dice, los que lloran, porque ellos serán consolados. Y Apocalipsis 7:17 dice, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Consolación eterna. Dios estará consolándonos eternamente y tenemos esperanza eterna, dice, para que siendo justificados, Tito 3:7, para que siendo justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Usted tiene esperanza de la vida eterna. Usted tiene un amor que va más allá de lo cual podemos imaginar. Dios nos amó hasta el punto de hacernos hijos de Él. Dios nos amó hasta el punto de que nada nos puede separar del amor de Cristo. Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo, Jesucristo, en una cruz por nuestros pecados. El Padre entregando al Hijo, el Padre entregando lo más preciado por amor a los pecadores, por amor a los que no merecemos ser salvados.
pero que Él en su gracia nos ha salvado por amor a los escogidos. Y tenemos también consolación eterna. Cristo nos va a consolar eternamente. Dios nos va a consolar eternamente. Y tenemos esperanza de vida eterna. ¿Qué produce saber que tenemos estas cosas? Nos anima, nos fortalece para que sigamos haciendo toda buena obra, todo lo que sea bueno conforme a la palabra de Dios. Nos anima. Hermanos, yo no sé si a usted le anima saber que Cristo, que nuestro Señor Jesucristo, que vamos a estar con Él, que vamos a ser consolados por Él, que vamos a tener una vida eterna, la cual no imaginamos, que tenemos esperanza de vida eterna. Y yo no sé cuántas personas usted mira que mueren a diario, personas conocidas y personas que se van sin Cristo, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y aún para el mundo hay misericordia de parte de Dios, porque Dios les está diciendo acerca de ese juicio venidero, pero ellos deciden irse, ellos deciden ir a su pecado, aman más su pecado. Hermano, Dios no es injusto. Y si usted dice, yo no sé si soy salvo, pero quiero, Dios está orando ahí. Yo no sé si soy salvo, pero quiero conocer a Cristo. No quiero pasar por esa condenación eterna. No quiero estar en esa condenación eterna. Necesito a Cristo. Necesito que Cristo sea mi Señor. Necesito al Salvador. Necesito a Cristo urgentemente. Si usted hoy dice, yo no sé, no estoy seguro, pero quiero conocer a Cristo. Quiero conocerle como mi Señor, como mi Salvador. Quiero que Él me salve porque yo no puedo. Si usted se está engañando a sí mismo y está viviendo para este mundo, porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La persona que tiene a Cristo no va a vivir conforme al mundo. Va a querer vivir como su Señor. No que sea perfecto porque Dios está haciendo una obra, pero no va a vivir en su pecado. No va a querer su pecado. Va a detestar su pecado. Y va a dolerle cuando le falla el Señor. Si a usted no le duele cuando falla el Señor, si usted dice, es una mentira piadosa que la que dije, eso no afecta en nada. Usted está mal, hermano. Porque todo eso es de Satanás, el padre de la mentira. Padre, perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy estamos delante de ti en oración, pidiéndote, Señor, por aquellos que están perdidos, por aquellos que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador, pidiéndote que tengas misericordia, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, un Dios que ama, que perdona nuestros pecados, que nos adopta como hijos, que nos hace partícipes de la gloria de Jesucristo en su venida. Si hoy quieres confesar a Cristo como tu Señor,
Solo dile, perdóname, Dios, perdóname por mis pecados. Y recibo a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida, como el dueño de mi vida. Y quiero seguir conociéndole más y más. Gracias, Padre. Amén. Y amén.